¿Puede un malentendido burocrático derribar un símbolo de opresión que había dividido al mundo durante 28 años? Imaginen la escena. Es la noche del 9 de noviembre de 1989, y un funcionario del gobierno de Alemania Oriental, abrumado por las preguntas de los periodistas, lee un comunicado confuso sobre nuevas regulaciones de viaje. De repente, un periodista italiano pregunta: ¿cuándo entra en vigor? El funcionario, desprevenido, responde: hasta donde sé, inmediatamente. Esas dos palabras, pronunciadas casi como un suspiro, desencadenaron una avalancha humana imparable. Esa noche no fueron los tanques ni los políticos los que derribaron el muro de Berlín, sino miles de personas comunes, armadas con martillos, cinceles y una esperanza que habían guardado durante casi 3 décadas. Fue el único muro en la historia que no cayó por la fuerza, sino por un abrazo colectivo. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajamos a los últimos días de la Guerra Fría, al epicentro de una revolución pacífica que cambiaría el mundo para siempre. Hoy exploraremos el equívoco que conmovió al mundo, la noche en que Berlín dejó de estar dividida. Para entender la magnitud de lo ocurrido aquella noche, debemos retroceder a 1961. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Berlín fueron divididas en 4 sectores de ocupación. Pronto, la ciudad se convirtió en el campo de batalla simbólico de la Guerra Fría. El lado occidental, bajo influencia estadounidense, británica y francesa, se convertía en un escaparate del capitalismo. El lado oriental, controlado por la Unión Soviética, era la vitrina del socialismo. Pero había un problema. Cada día, miles de alemanes del este cruzaban al oeste en busca de libertad y oportunidades. Entre 1949 y 1961, casi 3 millones de personas habían huido. La RDA se estaba desangrando. La respuesta llegó en la madrugada del 13 de agosto de 1961. Tropas de Alemania Oriental comenzaron a tender rollos de alambre de púas a través de la ciudad. Los berlineses despertaron encontrando su ciudad partida en 2. Lo que comenzó como una valla provisional se convertiría en el símbolo más potente de la Guerra Fría: el Muro de Berlín. No era un simple muro, sino un sistema de muerte complejo. 2 muros de hormigón de 3.6 metros de altura, con una franja de la muerte, intermedia iluminada por reflectores, patrullada por soldados, con órdenes de disparar a matar, con perros guardianes, camas de clavos y torres de vigilancia. Durante 28 años, este muro no solo dividió una ciudad, sino que separó familias, amigos y amantes. Se calcula que al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo, la última de ellas solo 9 meses antes de su caída. La vida a ambos lados del muro era un estudio de contrastes. En el oeste, Berlín Occidental era una isla vibrante, aunque sitiada, de creatividad y disidencia. En el este, la vida transcurría bajo la vigilancia constante de la Stasi, la policía secreta más eficiente y omnipresente de la historia, que llegó a tener un informante por cada 90 ciudadanos. La Stasi no solo espiaba, buscaba destruir psicológicamente a los disidentes a través de operaciones sofisticadas llamadas Zersetzung o descomposición. Pero a mediados de los 80, los vientos comenzaron a cambiar. La llegada de Mikhail Gorbachov al poder en la Unión Soviética marcó un punto de inflexión. Sus políticas de glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración, enviaron un mensaje claro. Moscú ya no intervendría militarmente para salvar a los regímenes comunistas de Europa del Este. En Alemania Oriental, sin embargo, el líder Erich Honecker, un hombre de 77 años aferrado a la ortodoxia estalinista, se negaba a aceptar cualquier cambio. El muro estará en pie en 50 o 100 años, declaró en enero de 1989. No podría haber estado más equivocado. La chispa que encendería la pradera llegó de la manera más inesperada, a través de Hungría. En mayo de 1989, el gobierno húngaro comenzó a desmantelar su alambre de púas en la frontera con Austria. Para los alemanes del este, que podían viajar a Hungría como turistas, esta era la puerta de escape perfecta.
en el verano de 1989, miles de alemanes orientales acamparon en la Embajada de Alemania Occidental en Budapest, exigiendo paso libre. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y mostraron la profunda crisis del bloque comunista. Mientras tanto, en la misma Alemania Oriental, las protestas crecían. Cada lunes, en la iglesia de San Nicolás en Leipzig, miles de personas se reunían pacíficamente cantando Wir sind das Volk, somos el pueblo. Estas manifestaciones, conocidas como las manifestaciones de los lunes, fueron creciendo de miles a centenares de miles de personas, siempre pacíficas, siempre determinadas. El 9 de octubre de 1989, en Leipzig, 70.000 personas desafiaron un despliegue masivo de policías y soldados. Milagrosamente, no hubo violencia. Fue el momento en que el régimen comprendió que había perdido el control. La presión era insostenible. El 18 de octubre, Honecker fue forzado a renunciar y reemplazado por Egon Krenz, un hombre que intentaba desesperadamente salvar el sistema con reformas cosméticas. Fue Krenz quien aprobó un nuevo reglamento de viajes que permitiría a los ciudadanos de la RDA salir directamente a través de los puntos fronterizos, sin tener que pasar por terceros países. El plan era anunciarlo al día siguiente, 10 de noviembre, con implementación gradual. Y aquí llegamos al giro inesperado, al momento de confusión que cambiaría la historia. La verdadera razón por la que el muro de Berlín cayó esa noche específica no fue un plan maestro ni una revolución cuidadosamente orquestada, sino un error de comunicación monumental entre un miembro del Politburó y los medios internacionales. El 9 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas, Günther Schabowski, el portavoz del gobierno, recibió unas notas sobre el nuevo reglamento de viajes minutos antes de una conferencia de prensa televisada internacionalmente. Schabowski, que no había asistido a las reuniones clave y no estaba bien preparado, leyó el documento de manera torpe. Cuando el periodista italiano Riccardo Herrmann preguntó cuándo entraba en vigor, Schabowski hojeó sus papeles, buscando en vano la información, y finalmente murmuró: «Hasta donde sé, esto entra en vigor, inmediatamente, sin demora». Esas palabras, ab sofort, inmediatamente, fueron el detonante. Las agencias de noticias comenzaron a titular: «La RDA abre la frontera». Los berlineses del Este, viendo las noticias en la televisión occidental, comenzaron a acercarse a los puntos de control con incredulidad. Los guardias fronterizos, que no habían recibido órdenes concretas y estaban completamente desprevenidos, se vieron superados por la marea humana. Harald Jager, el oficial a cargo del puesto de control de Bornholmer Straße, tomó la decisión crucial alrededor de las 23:30 horas. Ante la multitud creciente y la falta de instrucciones claras de sus superiores, ordenó abrir las barreras. Fue la primera brecha. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Lo que siguió fue una de las celebraciones más espontáneas y emotivas de la historia contemporánea. Miles de berlineses del este cruzaron al oeste con lágrimas en los ojos, abrazados por completos desconocidos. La gente se subió al muro frente a la puerta de Brandeburgo, bailando y cantando. Comenzaron a demoler el muro con cualquier herramienta que tenían a mano. Esa noche nadie durmió en Berlín. La ciudad entera era una fiesta, un carnaval de libertad que había sido pospuesto durante 28 años, 2 meses y 27 días. En los días y semanas siguientes, los Mauerspechte, pájaros carpinteros del muro, llegaron con martillos y cinceles para llevarse pedazos de historia. El mundo entero vio las imágenes con asombro. Lo que parecía una división eterna se había desvanecido en una sola noche. 11 meses después, el 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificaba oficialmente. La caída del muro de Berlín fue mucho más que un evento alemán. Fue el simbólico final de la Guerra Fría, el derrumbe del comunismo en Europa del Este y el comienzo de un nuevo orden mundial. Demostró que ni los muros más fuertes pueden contener para siempre el anhelo humano de libertad, pero también nos dejó preguntas incómodas. 3 décadas después,
En un mundo donde se han construido más muros que durante la Guerra Fría, donde las divisiones políticas y sociales se profundizan, debemos preguntarnos, ¿estamos construyendo nuevos muros esta vez en nuestras mentes y en nuestras sociedades? Muros de desinformación, de polarización, de intolerancia. Si esta historia sobre cómo la esperanza y un error burocrático pueden vencer a la opresión les ha inspirado, les invito a suscribirse a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones de los momentos que han definido nuestro mundo. Y déjenme saber en los comentarios, ¿creen que en nuestra era digital un evento como la caída del muro de Berlín sería posible, o los nuevos muros invisibles son aún más difíciles de derribar? Hasta la próxima, cuídense mucho.